humanidad, a través de la ciencia de invocación y evocación, con la red de triángulos, la gran invocación y las meditaciones del plenilunio, a través del estudio de los libros azules del maestro tibetano y de otros pensadores espirituales, a través del movimiento de buena voluntad y del nuevo grupo de servidores del mundo, a través del reconocimiento de Shambhala, de la evolución angélica y la magia organizada planetaria, todos juntos, recorriendo los caminos de la evolución y del alma, sirviendo a la humanidad, conducido por la red de distribución de la Gran Invocación y la red Hit Argentina, en el aire de www.mantrafm.com.ar. La Gran Invocación, desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra, desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra, desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Buenas tardes, buenos días a todos los queridos oyentes de Sirviendo a la Humanidad, ahí donde se encuentren. Buenas noches, si lo escuchan en diferido, extrayendo los audios del depósito de audios que tiene Radio Mantra, de iVoox, o si ven los videos que preparamos y colocamos en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad, bueno, no importa. Les damos la bienvenida a un nuevo programa que es el número 361. Hoy no está con nosotros Jesús Arcano, está con un resfriado. Y bueno, saludamos a todos y agradecemos a todos los que ayudan a hacer este programa, las chicas que recolectan información según el tema, los que manejan audio y video, y a ustedes, queridos oyentes, que nos apoyan y nos impulsan con sus preguntas desde el chat, que para nosotros son muy, muy bienvenidas. Y también agradecer a Radio Mantra y a su equipo técnico, a Maga, que fue la mentora de este programa, y a todos los muchachos ahí a la radio. Hoy no está Sebastián, está Claudio. Gracias, Claudio, por estar. Siempre que estén ustedes, todo anda bien. ¿Quién vemos en el chat, Marcela? Está José María, está Ser, Fernando, Lourdes. Bueno, son los que voy leyendo porque hoy entré un poquito tarde al chat, Dani. Fernando de Lima y Isabel y José María siempre están, Lourdes de México. Bueno, acá está Daniel desde Rosario, Argentina, alrededor de la mesa, y ya escucharon a Marcela de Tucumán. ¿Cómo te preparás para el programa, Marcela? Bueno, muy bien, Dani, muy contenta por participar hoy, y como hoy vamos a conversar sobre un triángulo muy misterioso, que no es el triángulo de las Bermudas y ni de otras zonas triangulares. Bueno, esperemos que sea un tema que les guste y bueno, que podamos conversar entre todos de esta maravillosa oportunidad que es ese triángulo. Así que adelante. Bueno, ahí ha entrado Jorgelina desde Santa Fe. Hola, Jorgelina. Dani de Paraguay, un tocayo, dice yo, sí, aguante Paraguay, los hermanos paraguayos, todos juntos, ¿no? Bueno, y ahí por España lo tenemos a Jesús Iglesias en Sevilla. ¿Cómo estás, Jesús? Pues muy bien, Dani. Hola a todos, muy buenos días, muy buenas tardes. Pues nada, encantado, una oportunidad más aquí de compartir y de aprender un poquito, o sea que estupendo. Vamos allá, Dani.
Bueno, le avisamos a los oyentes que nosotros encontramos los temas que son interesantes e investigamos. No quiere decir que sepamos todo. Ahí entró César desde México. Ana, hola muchachos, vayan sentándose. No es que sepamos todo el tema lo sepamos desarrollar. Vicente Beltrán Anglada, el maestro tibetano, Krishnamurti, a veces plantean unas cosas y nos llaman la atención como tema, investigamos, lo planteamos aquí sobre la mesa y después seguimos investigando. Nosotros aquí, ustedes ahí, y adelante, vamos aprendiendo y a veces nos damos cuenta que el rompecabezas se va armando y nos ayuda, ¿no?, a transitar la vida y a transitar el camino espiritual. Así que este proceso lo hacemos semana tras semana y con la ayuda de todos ustedes vamos a abordar un tema poco conocido por el público en general y es un tema que menciona Vicente Beltrán Anglada en su último libro, Diario Secreto de un Discípulo. Para mí todo lo que Vicente menciona en Diario Secreto de un Discípulo es importante y este tema lo menciona, se llama así, ajna, corazón y coronario. La pregunta que surge es, ¿cómo se realiza o se logra activar este triángulo de chakras o centros de energía que están por encima del diafragma, ¿no? Sabemos los que están por encima del diafragma son superiores o más importantes. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la importancia práctica de que eso ocurra en el interior de cualquier discípulo, ¿no? Sabemos, y muchos afirman que el ser humano tiene 7 chakras principales ubicados en el doble etérico del hombre. No, sabemos el ajna, que está en el entrecejo, el corazón o cardíaco y el chakra coronario, que está en la cima de la cabeza, en la coronilla. Vicente dijo que cuando nosotros tenemos éxito en la atención, ustedes recordarán que algo que hemos repetido muchas veces, ¿no? Las 3 reglas del Agni Yoga: atención, serena expectación, adaptabilidad. Entonces, el hecho de estar atentos las 24 horas del día, observando todo lo que pasa dentro y fuera de nosotros, ¿no? Parece que es muy difícil, pero bueno, uno va haciendo lo que puede. Entonces, cuando tenemos éxito en la atención y se genera el silencio, un silencio que es dinámico y que llena de propósito nuestra vida, no es un silencio que nos aísla, sino que pareciera ser que por el accionar de los ángeles y por el estado de serena expectación que alcanzamos, se activan los 3 centros superiores. Ya estamos entrando en tema. Así que, como hacemos siempre, vamos a analizar esta cuestión entre todos. Esperamos que en el chat estén muy activos. Y como hacemos siempre, vamos a leer 2 pequeños textos que tenemos preparados. El primero le corresponde a Jesús. Pues vamos allá, también es, como decía Daniel, es un texto extraído de Diario Secreto de un Discípulo y dice lo siguiente: la serena expectación surge de la intención espiritual o propósito monádico, pero para que esta intención pueda introducirse en el alma, precisa de las dotes de atención natural previamente desarrolladas, al menos hasta cierto grado, por los discípulos espirituales del mundo. La línea de comunicación entre la intención espiritual y la atención mental se halla en el centro ajna, teniendo este centro su doble vertiente, una de carácter superior que asciende hacia el centro coronario y otra inferior que desciende hacia el centro cardíaco, la sede principal del discípulo. Bueno, gracias Jesús. Ahí Vicente menciona la serena expectación. Entonces, escuchemos un texto que explica qué es la serena expectación. Bueno, la serena expectación es una forma de vivir completamente nueva. Cuando el ser humano vive prestando atención
a todo cuanto ocurre dentro y fuera de sí, se produce el silencio de la personalidad, físico, emocional y mental. Y en ese silencio se termina de construir el antakarana y se penetra en el plano búdico. En este estado profundo de atención aparece la serena expectación, que llega desde arriba, desde nuestras partes internas superiores, desde nuestras partes espirituales, desde nuestro espíritu. Ese punto de encuentro entre el ser humano que vive atento y en silencio con su propio espíritu o Dios es lo que podríamos denominar serena expectación. El maestro de Vicente Beltrán Anglada, que tal vez sea también nuestro propio maestro y uno de los 3 maestros que sirven en Sudamérica, define serena expectación así. La serena expectación es la intención de Dios expresando a través de la atención del hombre su sagrado intento de ser consciente de la vida de la humanidad para liberarla de los acontecimientos kármicos y elevarla luego a su más glorioso y elevado destino. Bueno, este texto que nos explica qué es la serena expectación fue extractado de una entrevista que realizó la revista Faro de Luz de Bolivia a Daniel Barrantes. Gracias, Marcela, por promocionarme. Después, fíjate, como decía Juanito, tenés la nota o el cheque. Ah, bueno, lo espero. Bueno, pongámonos serio. Menudo problema nos metimos hoy, ¿no? Pero el maestro tibetano en los libros azules, él dice que en las distintas etapas evolutivas del ser humano siempre hay un triángulo formado por 3 chakras. Y es cuando recién comienza, es el de la base, el sacro y el plexo solar. Cuando ya va introduciendo mente aparece el laringio y cuando es espiritual aparece el triángulo de chakras que estamos mencionando hoy. Y como está conectado con el logro de la atención y hay muchos oyentes calificados aquí del programa que hacen el intento de vivir atentos y de observar cuando caen en la atención y después retomar, digamos, es pertinente que hablemos de esto, aparte que Vicente lo menciona, para que si empiezan a ocurrir cosas diferentes a nuestra vida cotidiana dentro de nosotros, puede ser que se estén activando los chakras. No hay que tener miedo y hay que saber que eso en algún momento va a ocurrir, ¿no? Y después la otra cuestión que está ahí, cuando define la serena expectación como una parte de arriba se une con la tensión de abajo y coincide en el centro ajna, que a su vez después tira los vínculos con los otros 2 chakras, ¿no? El coronario y el corazón. Entonces, esa es la cuestión que vamos a hablar hoy, a ver qué les parece. Y no sé, ¿quién quiere empezar? ¿Jesús? Bueno, vale, ya que me has pasado el testigo. Nominado. Bueno, pues... Seamos humildes, no tenemos... Lo primero que hay que hacer a todos los que de alguna manera se adentran, quizá por primera vez o no tan por primera vez, pues a este mundo de las cuestiones ocultas y en las que de alguna manera podemos leer en la literatura pues toda la cuestión de los chakras y los relacionamos con poderes o facultades superiores, lo primero que hay que hacer es una recomendación a la tranquilidad. Bueno, vamos a ver un poquito tranquilos de qué se trata esto, no vayamos por nuestro afán de querer llegar a etapas supuestamente elevadas, a meternos en ejercicios sobre el despertar de los chakras. Bueno, todo esto realmente, ese no es el camino. Y viene solo. Claro, es una cuestión, es el resultado de un desarrollo natural, de un desarrollo, digamos, que es lógico. El despertar de los chakras, digamos, que se maneja una energía extraordinaria
y bueno, no podemos darle a un niño pequeño pues que se ponga a manejar una central nuclear, pues obviamente pues causaría un destrozo, un despropósito, y de hecho hasta ahí bueno, en la literatura hay episodios reconocidos pues de gente pues que realmente ha resultado muy perjudicada porque no ha sido capaz de asumir pues una serie de energías bueno, pues que se ponen en circulación. Es decir, es que estos son temas que realmente cuidado con lo que se quiere conseguir, porque a veces se consigue de manera pues bueno, desordenada, ¿no? Hecha esa recomendación, porque bueno, nunca se sabe quién está escuchando y también tenemos una responsabilidad de avanzar juntos y de la manera más armónica posible. Dicho esto, a mí me parece que hay una cuestión que es muy, por lo menos se me antoja interesante a mí, desde mi punto de vista, y es que si nos damos cuenta todos estamos un poco necesitados de alcanzar una comprensión mayor, que en definitiva es visión. Cuando tenemos una mayor visión es como si pudiéramos recorrer distintos estadios o zonas de conciencia y nos vamos desplazando de unos territorios más pequeños a unos territorios mayores. Pues esto es lo que de alguna manera sucede cuando la atención se convierte en una atención sostenida, y eso nos va otorgando una mayor visión, que en definitiva es un mayor reconocimiento de las cosas de la vida, de las leyes de la naturaleza y de cómo funcionan, y se produce esto que nos está diciendo aquí Vicente Beltrán Anglada. De la atención, permite, cuando uno está en una apertura hacia lo superior, que eso superior penetre en uno. ¿Y cómo se produce uno de estos primeros episodios? Es a través del centro ajna, que es visión. Entonces, ahí hay un doble camino que se nos está explicando, que deriva hacia el chakra coronario, hacia el superior, y otro camino descendente que es hacia el chakra cardíaco, que es el corazón, la sede principal del trabajo de discípulo. Bien, pues el coronario, digamos que asociado a la voluntad, y el cardíaco asociado al amor, tienen una correspondencia clara con esa mayor visión que se produce en el centro ajna, que de alguna manera yo relacionaría con la inteligencia. O sea que ahí tenemos un triángulo de inteligencia, amor y voluntad, que nos daremos cuenta de que en la medida de que la intención espiritual va reemplazando digamos, los deseos de la personalidad, y en la personalidad se produce ese silencio de nuestros tres vehículos, pues se va produciendo solo, y vamos reconociendo que hay una voluntad mayor, y vamos reconociendo que hay una unidad mayor. Realmente pasamos de una serie de unidades más pequeñas a otras mayores, hasta entender que hay un universalismo. Cuando comprendemos verdaderamente y sentimos desde el corazón y pensamos desde el corazón, desde el chakra cardíaco, que es la sede del asiento del trabajo del discípulo, pues estamos trabajando en la unidad y por la unidad. Y la visión de esa unidad y la intención que va unida al propósito espiritual de realizar esa unidad, pues es lo que tendría que ver con ese último párrafo que hemos hablado, de que de alguna manera a través de la serena expectación se acaba por ser consciente de la intención de Dios en el hombre, ¿verdad? Claro. Sí, Jesús, vos hiciste la recomendación al principio, que está muy bien, ¿no? No hay que hacer ningún ejercicio extraño para desarrollar los chakras, se desarrollan solos. Pero recuerdo muchas veces que tú nos repites tenemos que ser la gran invocación. Repetirla, sí, recitarla, pero tenemos que ser. Entonces, ser propósito, voluntad, ser amor, ser luz, son estos tres chakras. Si nosotros somos la gran invocación, seguramente estos chakras van a estar despiertos. Entonces, y prestando atención estamos, así que todo eso debe estar ocurriendo, ¿no? A ver qué nos dice Marcela. Bueno, como vos dices, Dani, puede ser que esté ocurriendo. Don Vicente nos dice que quizás no nos demos cuenta que esto está pasando, pero hay algunos
algunos tips para tener en cuenta, que son los siguientes, ¿no? Si estamos profundamente atentos, si vamos trabajando con nuestros cuerpos, por ejemplo, y va produciéndose ese despertar del amor en el corazón, bueno, que estos son como síntomas, por decir de alguna manera, que este triángulo se va realizando. Ahora, algo que me interesó compartir en este estudio, en esta investigación sobre estos centros y sobre la formación de este triángulo, es que se lo llama el triángulo de la iniciación, ¿Por que qué? parece, ¿no? Porque a través del despertar del corazón, a través del despertar de ese centro agna y del coronario, esto nos ayuda a vivir de una manera más consciente. Vamos atravesando estadios de atención y de silencio, nos permite una vida espiritual más profunda y evidentemente nos lleva a ir atravesando los distintos pasos o iniciaciones que nos corresponden, ¿no? Y dice que con este triángulo, Dani, ya necesariamente tendremos que llegar, cuando esté activo, a la tercera iniciación, que nos permitirá entrar en las esferas de Shambhala, tomar contacto consciente con la jerarquía espiritual, por lo cual recién conversábamos que es posible, ¿no? Ese contacto telepático, tener esa voluntad que nos decía Jesús para realizar el servicio que nos corresponde. Y también algo que me gustó mucho es que todos estos centros están vivificados por el corazón. Cuando hablábamos de la antacarana, creo que hacía referencia, Dani, también, es que se pone en conexión el centro agna y el coronario. Y le preguntaban a don Vicente, ¿y qué pasa con el corazón? Porque él habla siempre del corazón. Y él respondía con ese amor que lo caracterizaba, que es el corazón lo que vivifica toda la vida del ser humano. Así que prestemos atención a esto, ¿no? Al corazón, a ese movimiento interno y cómo va encendiendo los chakras, que son centros de energía. Es una palabra sánscrita que significa rueda o disco, y bueno, que se van encendiendo. Con todos los programas que hemos hecho hablando de Agni Yoga, ¿no? Sí. Y la atención que despierta el corazón, esa energía de primer rayo que despierta el corazón, cada uno puede observarse a sí mismo si, qué sé yo, 2 décadas atrás o varios años atrás, de empezar a tratar de vivir prestando atención, si fue cambiando un poquito su vida, si ahora se muestra más solidario en forma natural, si siente amor por todos los seres, no importa si son amigos o desconocidos, si va percibiendo que la humanidad es una unidad, si siente espíritus de libertad. Todas esas cualidades son cualidades que indican que el centro cardíaco está despertando. No pasamos de un día para otro a la perfección del funcionamiento del cardíaco. Vicente mismo decía, seguramente todos los que vienen a escuchar mis conferencias o leen mis libros, algunos segundos de contacto con el plano búdico, es decir, con la esfera del corazón, han tenido y por eso están aquí. Y después, por ejemplo, el centro Agna, el maestro tibetano dice que la visualización de símbolos despierta el centro Agna, ¿no? Entonces mucha gente está trabajando, invocando los ángeles de curación, los ángeles del equilibrio, la chica de Colombia, Ana, hay un grupo bastante importante, y la primera parte es visualizar el símbolo de la nueva era. Entonces claro, eso solo ya empieza a despertar el centro Agna. La capacidad de visualizar tiene que ver con el centro Agna. Y Vicente en algún lado dice que el centro Agna es el proyector de la magia, es decir, cuando nosotros queremos algo que está en relación con la voluntad de Dios, y hacemos un mantra y visualizamos, estamos proyectando la magia a través del Agna. Entonces son todas actividades más o menos normales de las personas espiritualmente orientadas que sirven en los grupos de alguna manera. Entonces todo eso está ocurriendo y va ocurriendo despacio, ¿no?
Y el despertar del coronario te quedó para vos, Jesús. ¿Cómo es el asunto, la vida de Dios en nosotros? Bueno, vamos a ver, la cuestión es que no hay nada que no sea Dios. A partir de esa afirmación, uno puede creer simplemente en la existencia o no de Dios. Se nos ha dicho que esto es así o asao, unas corrientes, unas doctrinas, unas religiones nos han hablado de una manera determinada, pero no se trata de creer, es decir, vale tanto creer como no creer. La cuestión es llegar a experimentar, es llegar a por propia experiencia a tener conocimiento de la razón de ser del universo. Por eso tiene que ver, ahí es muy importante la cuestión de la visión, y en un momento dado, a través de las intuiciones, nosotros vamos teniendo certidumbres de las verdades, pero esas verdades finalmente se tienen que expresar en nosotros. Solamente es a partir de la experiencia cuando la verdadera vida espiritual pues empieza a manifestarse, y en cuanto podemos hablar en esos términos de Dios o sin nombrarle, de una mayor profundidad de las relaciones, de un mayor sentido de las relaciones y de un propósito que es inherente a todas las relaciones, ¿verdad? Entonces, efectivamente, la cuestión es tener esa capacidad de volverse uno niño, de hacer silencio en lo que son todos los chakras inferiores que regulan otro tipo de expresiones, y nosotros, si vamos comprendiendo por propia experiencia, por propia investigación, eso que vamos entendiendo, tenemos que finalmente ir incorporándolo y acabar por expresarlo. ¿Qué es el chakra cardíaco? Fundamentalmente es el amor. Es aquello que cohesiona y mueve el universo. Aquello por lo que este universo, que es un universo de segundo rayo de amor, tiene sentido. Por tanto, amar, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues amar. No se trata de recitar mantras sobre el amor. Se trata, como bien decías tú, Daniel, de ser el amor mismo. El amor Y mismo. la voluntad, yo antes creía que era si yo me ponía firme y ponía voluntad iba a lograr cosas, pero después una vez el maestro tibetano creo que fue, dice, voluntad es hacer lo que Dios quiere. Si no es lo que nosotros queremos, lo que Dios quiere. Y a mí siempre me llama la atención, bueno, Ilyes ahora también habla de la vida a través de nosotros, no resistirnos a que la vida pase a través nuestro. Y tú siempre hablas de Dios, ¿no? Dios está en nosotros y actúa a través nuestro. A veces la palabra Dios nos queda grande, pero se entiende bien. Aquí hablamos en el sentido de que es posible de que el océano entre en la gota, que la vida de nuestro espíritu, la vida de Dios, se exprese a través nuestro, y eso sería la voluntad, y ahí ya el chakra coronario se empieza a desarrollar, ¿verdad? Sí, es que la verdad es una cosa sencilla, porque cuando tú dices el océano y la gota es de la misma esencia que el resto del océano, compuesto de infinitas gotas. Entonces la cuestión es que cuando nosotros hablamos de Dios, parece que mentalmente, desde la mente concreta, pues tiene unas significaciones, y realmente resulta que esa significación es absolutamente limitada. Hemos hecho un Dios absolutamente limitado a una capacidad de comprensión que es limitada. Entonces la cuestión es que esa pequeña gota que somos, comprendamos que somos el universo entero. Y eso, como no lo podemos hacer con la mente, pues hay que primero ser lo suficientemente loco o humilde o sencillo, que no sé si es un poco lo mismo o son vertientes de una misma moneda, decir, yo voy a ver cómo la vida se explica, cómo se explica todas y cada una de las gotas que están a mi alrededor, y que en última instancia me doy cuenta que conformamos un universo pues muy rico, muy profundo, muy pleno, mucho más de una dimensión y unas cualidades mucho más ricas de lo que yo veía en mí, como me veía a mí como una gota limitada, ¿verdad? Entonces, claro, al final, ¿qué voluntad existe en una gota de manera individual o separada del contexto en el que tiene sentido, en el universo del que participa? Por tanto, es que las correctas relaciones, al final, algo que muchas veces sobre lo que llamamos la atención, pues solamente sería pues el comprender las leyes que rigen el universo, las leyes de la naturaleza,
las leyes de Dios, o si no nos gusta Dios, pues no nombremos con esa palabra porque los nombres no tienen ninguna trascendencia, y realmente es estar expectante y atento a lo que la vida habla, porque la vida nos está hablando, y para eso tenemos que tener esos canales que en definitiva son estos 3 chakras. Es decir, nosotros podemos ser la voluntad de Dios cuando el chakra cardíaco, cuando el chakra coronario está abierto, y está abierto y en relación con el agna, y está abierto en relación con el cardíaco, porque no dejan de ser al final 3 partes de una trinidad que es un todo. Que dicho muy sencillamente, por ejemplo, la voluntad de Dios nunca va a estar por agredir, una persona agreda a otra persona, eso no sería la voluntad de Dios. Entonces, cuando nosotros tenemos el firme anhelo de vivir bien y en correctas relaciones, estamos interpretando la voluntad de Dios, aunque no haya una experiencia mística, ¿no?, de arrobamiento y de contacto con Dios. Es decir, es cuestión de tener sentido de proporción y saber que tal vez los 3 chakras superiores que estamos hablando hoy, que es el tema del programa, están comenzando a activarse. Sí, bueno, tenemos mira, que ir Dani, a una... sí. Sí. Bueno, nada. Ahora déjalo para el segundo. Vale. Segundo. Muy bien. Vamos a ir a una pequeña pausa, pero antes vamos a leer 2 pequeñas noticias. Adelante, Marcela, con la primera. Bueno, es para invitarlos a participar en la meditación mundial de novilunio de Escorpio, que se realizará el próximo viernes 17 a las 8:30 horas de Argentina, 12:30 horas en España, por aquí, por Radio Mantra, y conversaremos. Ajá, ahí puso, quería decirle a Claudio que nos ponga la diapo, ya la puso. ¿Qué conversaremos? Sí, bueno, conversaremos sobre el templo de Ibis y las expediciones realizadas por el coronel Fawcett buscando la ciudad perdida o la ciudad Z, que aparentemente es el lugar donde está el templo de Ibis. Es un tema muy interesante que desveló a muchos argonautas. Pueden leer sobre el signo de Escorpio en la página web de Sabiduría Arcana. Los esperamos porque se viene un programa muy, muy bueno en este novilunio. Y pasemos a la próxima imagen. Jesús, ¿qué otra noticia hay? Sí, pues es en relación con la revista Faro de Luz que hacen nuestros queridos hermanos bolivianos, y que, bueno, para el que no lo sepa, Faro de Luz es un boletín educativo con una periodicidad mensual que trata temas muy variados, que van desde temas espirituales, como puede ser el signo del zodíaco del mes, tratan de la economía, del arte, del medio ambiente, de la ecología, tratan de la psicología, de la política, sociología, en fin, de todas, en última instancia, de todas las facetas de la vida social humana. Y también lo tratan con humor, porque de alguna manera el humor no puede faltar. Y lógicamente aquí se trata, como no puede ser menos, de chistes de muy buen gusto. Y bueno, pues hoy os decimos que tenemos la posibilidad y la oportunidad de acercarnos al fascículo, al número 160, que en este caso concreto pues trata de los temas siguientes: del Festival de Escorpio y de la paz del mundo, entre otros. Y bueno, nada, ya después deciros nada más que podéis solicitar el envío gratuito de esta revista, que se os hará llegar en formato PDF, y lo podéis solicitar a la dirección farodeluzbolivia@gmail.com. Y también saber que a través de ellos pues podéis... En Bolivia Arcana y en Sabiduría Arcana tenéis también las revistas anteriores y podéis acceder a ellas a través de la página web. O sea que si os gusta este fascículo, pues sabéis que tenéis muchos otros que están todos en una misma línea, siempre pues henchidas y animadas de un propósito espiritual, de búsqueda, de integración, de armonía, de paz. O sea que eso es lo que vais a encontrar en Faro de Luz. Mucha paz. Gracias, Jesús. Ahora sí vamos a una pequeña pausa. No se vayan, que volvemos energetizados con los chakras superiores. Adelante, Claudia.
Para comunicarte con la red HitG Argentina, sirviendo a la humanidad @yahoo.com.ar, www.hitg-argentina.org. ...91.9... Mantra FM. Bueno, queridos amigos y amigas, ya estamos de vuelta en este segundo bloque para seguir hablando de este tema interesante que es el ajna, el corazón y el coronario. Y Dani, yo no sé qué te iba a decir antes, que me dijiste, bueno, vamos a dejarlo para el segundo bloque, pero creo que tenía que ver con la visión y con la percepción de las cosas, que yo creo que tienen que ver con la simplicidad de las cosas, que no busquemos grandes misterios ni grandes profundidades en grandes erudiciones o bibliotecas, sino que la vida nos está hablando en cada uno de esos minutos, que cada página de la vida es un minuto. Y bueno, pues para seguir avanzando en estas páginas maravillosas, pues vamos a leer un pequeño texto de Vicente Beltrán Anglada que dice así. Dirán ustedes también, ¿por qué nos habla usted del corazón? Si el trabajo, el antakarana, debe realizarse desde el centro ajna, del entrecejo, hasta el centro sahasrara, el coronario. Yo les digo a ustedes que la actividad de la vida se halla en el corazón y que si no existe la fuerza del corazón, no hay vinculación posible entre el centro del entrecejo y el centro coronario. Cuesta mucho dejar una cosa que ha sido creada en el transcurso de las edades, pero también podemos decir que si existe un contacto entre el centro cardíaco, el anahata, con el ajna y el sahasrara, tendremos el triángulo que lleva a la iniciación, en el que nos hace plenamente conscientes de la gran fraternidad blanca, y podremos contactar así conscientemente con los miembros de este reino, ser guiados por ellos, hacer que ellos puedan expresar su vida a través de nuestra pequeña vida. Bueno, pues este texto que os he leído pertenece a una conferencia que Vicente Beltrán Anglada impartió el 14 de mayo de 1976 y que, bueno, pues muchas personas interesadas en lo que él decía, pues fue recogiendo, bueno, pues con mucha dedicación en pequeños cassettes, después se transcribieron, están a disposición a través de varias páginas web y nosotros pues las rescatamos porque creemos que en estas letras, en estos textos, pues hay mucha luz y esta luz pues nos invita pues a guiarnos por esos reinos del centro ajna que permiten una visión y extenderlos luego más allá pues hasta el centro cardíaco y hasta el centro coronario, ¿no? De modo que bueno, a ver, Daniel o Marcela, cualquiera de los dos, ¿qué os sugiere más este primer texto del segundo bloque? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué apunta? ¿Qué nos quiere decir? Para mí lo más importante es lo que dice Vicente, ya lo decía en el 76, 1976, ¿no?
que la activación de este triángulo de chakras superiores lleva a la iniciación. A veces nosotros tenemos la iniciación como algo muy lejano, pero en el primer bloque hablamos manifestaciones nuestras que pueden indicar que los chakras se están activando. Entonces, en cualquier momento se puede llegar a la iniciación, ¿por qué no? Y al estar en contacto con los maestros, ¿no? Y porque el hacer silencio en nuestros 3 vehículos inferiores permite en el mental el contacto telepático con el maestro. Y el despertar del corazón permite que haya intuiciones que vienen también de las ramas del maestro, permite el contacto con los ángeles también, y la visión, esa, la percepción, la iluminación intelectual con cosas nuevas a cada momento, también las traen los ángeles de los arquetipos. Es decir, nosotros viviendo atentos podemos en cada momento tener una visión, como decís vos, Jesús, una percepción de cómo actuar en ese momento que es completamente diferente a como veníamos actuando antes. Es decir, dejarnos guiar por la cuestión interna, por la parte interna y superior de nuestro ser, que están porque los chakras se han ido desarrollando, ¿no? Y yo veo eso, lo más importante. También vemos como lejano el contacto con el maestro o trabajar por la humanidad junto con el maestro. No es algo muy lejano, es cuestión de simplificar la mente, ser simples, puros, y todo empieza a ocurrir, ¿no? Eso es lo que yo quiero decir. Sí, la iniciación, Marcela, entiendo que no es otra cosa que una expansión de conciencia, y la mayor conciencia permite el mayor contacto con realidades de otros planos, de otras profundidades, de otras sutilidades. Estos 3 chakras, ajna, cardíaco y coronario, son órganos de percepción, es decir, son órganos que permiten tomar conciencia y contacto de esas otras realidades a niveles superiores, aunque están compenetrándonos y forman parte del universo, es decir, no están, es decir, están a nuestro alcance a través de estos órganos de percepción. ¿Tú cómo ves la cuestión de este despertar a esos otros reinos que son nuestros? Bueno, en programas anteriores, Jesús, hemos hecho mención al tema de la integración del ser humano a través de distintos programas del físico, de la emoción, de la mente, y que esa integración y ese conocerse a uno mismo, sumado a la atención, permitía penetrar en planos superiores, ¿no? En el sentido de poder tomar contacto interno con nuestro ángel solar. Todo este proceso energético que se va dando en el ser humano, llegamos a este triángulo que nos presenta esa realidad interna. Es como que se descolle el velo de ciertas realidades espirituales, ya lo explicó recién Dani, y esto nos permite algo muy sencillo, que es tener una vida completamente nueva y distinta a través de poder vivir en el presente, y a través de esa apertura del corazón y que se va produciendo el movimiento interno, ¿no? del amor en nosotros, y que esa irradiación, esto nos lleva a que este triángulo magnífico, el triángulo de la iniciación, ya se vaya formando. A veces decimos que está muy lejos nuestro ser así como esos discípulos iniciados, pero los pequeños actos cotidianos que nos permiten ver con trascendencia cada aspecto de nuestra vida es un paso que nos ayuda a que esas lucecitas vayan despertando poco a poco, como un despertar interno, pero a su vez muy profundo. Entonces tiene una dimensión práctica, porque vemos los hechos del cotidiano, pero de una manera trascendente. Es como recién nos decía Dani, es que nos vamos simplificando.
ya todo el proceso purificador que va teniendo nuestra personalidad lleva a ese despertar del corazón y esa conexión con los chakras superiores, lo cual implica que ya hubo un arduo trabajo de nuestra personalidad y, como en alguna oportunidad decía don Vicente, girones de nuestro yo vencido. Creo que Vicente comenta su experiencia con este triángulo iniciático porque él tenía clarividencia y veía todo lo que estaba pasando. Sí, tengo un texto al respecto. Muy bien, pues adelante, Dani. Claro, Vicente tenía clarividencia y salía de su cuerpo, a veces ayudado por un iniciado más elevado, pero también tenía contacto con el ángel Jezzael. Y un día, bueno, él lo cuenta de esta manera, vean ustedes cómo él da testimonio, ¿no?, de su experiencia. Vicente decía: mirando en cierta ocasión mi cerebro físico, evidentemente estaba afuera, lo miraba, a indicación de Jezzael, el ángel Jezzael, vi que una actividad simultánea de carácter físico se iba desarrollando a medida que proseguía en los planos internos la creación de la Antakarana. La luz de la mente, introducida en el cerebro, creaba así un camino luminoso y, surgiendo del centro ajna, se dirigía hacia el centro coronario. Las células del cerebro por donde místicamente era creado el camino eran reactivadas de tal manera que parecían hallarse en ignición. Pude comprender, nos dice Vicente, la causa de mis frecuentes e intensos dolores de cabeza, así como el grado de integración de mi conciencia, pues el grado de evolución espiritual de cualquier aspirante se mide precisamente por aquel punto dentro de la cabeza que marca la situación exacta y el punto de partida hacia nuevas zonas de integración, de interés espiritual. Después dice Vicente: vi también que paralelamente a ese proceso, es decir, el de conectar ajna con coronario, aunque, dice, paralelamente a ese proceso, aunque en un nivel más oculto y trascendente, una luminosa línea de luz azul índigo partía del centro ajna en dirección al centro del corazón, por lo que me fue posible comprender que en la vida del discípulo de cierto grado de integración ha de construirse un triángulo de energías que unifique los tres centros superiores del hombre: del corazón, del entrecejo y del coronario, representaciones místicas de los tres grandes centros planetarios, es decir, de la jerarquía, de la humanidad y de Shambhala. Esto está entresacado del libro Mis experiencias espirituales. Pues fíjate, Dani, que aquí en este texto nos habla de nuevas zonas de interés espiritual, y realmente las zonas no son sino mundos por descubrir. Y realmente, bueno, pues la humanidad es todo un mundo grandísimo en el que estamos muy perdidos, y realmente el despertar de la humanidad tiene luego, pues como consecuencia, el reconocimiento de sí misma como una unidad espiritual mayor, que es otro punto más, digamos, en la línea, es más sutil, es de mayor capacidad, comprensión, abarca más, que es la propia jerarquía. Y luego de la jerarquía, pues ya en ese triángulo, pues hablamos de Shambhala, ¿verdad?, el centro donde la voluntad de Dios es conocida. De modo que esas zonas de interés espiritual son las avenidas por las que de alguna manera, de modo natural, vamos a tener que discurrir y por las que tenemos que transitar, de modo que no nos extrañe absolutamente nada, pero no creamos nada. Simplemente vivamos y seamos esa realidad que está en las palabras sencillas como humanidad, como jerarquía y como Shambhala, y en un acto, digamos, de atención y de meditación profunda, pues vayamos a esa profundidad y a descubrir qué hay más allá de las palabras y más allá de los significados. Y más allá de los significados tenemos al verdadero ser, que el ser es la expresión luego de esos planos de inteligencia, de amor y de voluntad.
O sea que tenemos un buen camino ahí, tenemos para estar entretenidos, ¿verdad, Marcela? Sí, bastante, bastante, Jesús. Y recordemos que cuando se va ascendiendo el fuego para formarse este triángulo, está el laringio, ¿no? El chakra laringio que es vivificado. Y entonces se dice que surge la palabra correcta. Y algo interesante que se puede relacionar con esto, con estos mundos que recién estamos empezando a comprender, es que don Vicente Beltrán Anglada, cuando vino en Argentina, presentó el triple proyecto jerárquico. Conocer sobre Shambhala, como recién mencionaba Jesús, sobre los devas y sobre magia organizada planetaria. Todos estos tres temas están íntimamente relacionados con el tema de hoy, porque también a través de la profunda atención, de la serena expectación, esto nos ayuda a comprender el significado intrínseco de este triple proyecto y cuál sería nuestro servicio a realizar para que este proyecto sea conocido por toda la humanidad, ya que esto significaría un cambio cualitativo y un cambio espiritual muy profundo para cada ser humano, el poder comprender y articular, ¿no?, este triple proyecto que nos presenta Shambhala. Así que es cuestión de profundizar en eso, en la atención natural y en la serena expectación a un mundo que está ahí a nuestro alcance. Me has recordado, Marcela, ese mantra que dice: danos, Señor, luz, amor y poder para servir. Ese servir sería el ser copartícipes de la creación de un mundo, ¿no?, de un propósito mayor que nos trasciende, ¿no?, al que tenemos que de alguna manera que descubrir, ¿no? ¿Te parece, Dani? Claro, el asunto es que nosotros estamos acostumbrados a que nos den una técnica, una disciplina, y que si la practicamos todos los días vamos a tener un resultado. En este caso, figuradamente, sería el despertar de los chakras. Pero ahora se nos dice vivir atentos, vivir en el momento presente. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir todo, todo. Es decir, entrar en la vida espiritual. La vida espiritual existe, lo que pasa es que no son muchos los discípulos como Vicente que nos cuentan. Él ha tenido esa gran misión de revelar, aparentemente los maestros le dieron permiso para revelar muchos secretos, muchas cosas que viven los discípulos en contacto con los maestros en los planos internos, ¿no? Las escuelas que hay de enseñanza, está todo organizado para que la humanidad se transforme en una raza de maestros, así les digo, ¿no? Bueno, todos los hombres inteligentes y de buena voluntad pueden convertirse en maestros de sabiduría. Entonces, llegará un día que será una raza de maestros sobre la humanidad, sobre la Tierra. Entonces, pensar en esa posibilidad nos saca de lo que nos dicen en la TV, ¿no? Que el mundo está en guerra, que en el mundo hay egoísmo, que en el mundo todo el mundo se preocupa por el dinero, que en el mundo todas las lacras, ¿no?, habidas y por haber que se ven en las noticias de los noticieros. Pero al mismo tiempo está Shambhala. Shambhala existe, los maestros existen, la relación con los maestros existe, los ángeles existen. Entonces, vivir atentos y en el momento presente desarrolla, ¿no?, en forma natural los tres chakras superiores y nos permite vivir todo eso. No es para unos pocos elegidos, es para los muchos. Para los muchos, siempre y cuando sean personas de buena voluntad, inteligentes y de buena voluntad. Porque hay algunos que parece que no van a poder evolucionar aquí, los van a mandar a su planeta más atrasado. Pero está todo programado para que la misión fundamental del ser humano no es hacer dinero y tener éxito. Es lo que mucha gente cree. Pero la función, la misión del ser humano es volverse seres espirituales, volverse maestros. Entonces, hablar de este triángulo de chakras superiores y de qué puede pasar cuando logramos vivir con atención y en silencio, es algo al alcance de muchos que están practicando en sus vidas diligentemente las reglas del Agni Yoga, ¿no?
Y Mira, yo veo todo esto muy promisorio, muy promisorio. Mira, Dani, quería conectar esto que tú estás diciendo, como este mundo promisorio, con una pregunta que estaba lanzando Isabel y José María en el chat, que decía que si al discípulo se le aconseja nunca perder la solemnidad, que si la práctica del buen humor le quitaría solemnidad a la vida diaria. Y yo lo que creo es que cuando uno está en ese estado de centramiento, en ese estado de conexión con su ser interno, porque la cuestión es que cuando se alcanzan estos estados superiores de conciencia que tienen que ver con la luz, que es pura inteligencia, con el amor, que es puro gozo y felicidad, y con la energía, que es la voluntad y el propósito del todo mayor, pues uno realmente está en la disposición de dar a cada instante y a cada situación la respuesta que mejor corresponda. Puede ser de risa, puede ser de chiste, puede ser de solemnidad, puede ser de aquello que en cada caso convenga y convenga con arreglo a la propia decisión y voluntad de cada uno de nosotros. Por tanto, fijaros en una de las notas o de termómetros o barómetros o fórmulas para medir de alguna forma que nuestros chakras superiores están despiertos tienen que ver con esa capacidad de dar respuestas lúcidas e inteligentes a los estímulos exteriores, de que estén dotadas de amor y de cohesión, que comprendan la relación de todas las partes que están en juego en ese momento, en un momento dado determinado, y ese propósito mayor y voluntad, esa energía que está presente, que todo lo compenetra, que es algo Jesús, super, sí. dice, don Vicente, hay una conferencia que dice que el discípulo tiene que tener sentido del humor, ¿no? Sí, Que los sí. discípulos no son personas tristes que van por el mundo así, no, sino que lo que los cualifica es la alegría de la vivencia espiritual. Incluso creo que hay una conferencia que él lo menciona, ¿sí? El sentido del humor del discípulo. Así que para contestar ahí a José María, sí, el Sí, buen que humor además él es tiene un buen necesario. humor extraordinario y un sentido muy fino y me dice, gracias Jesús, ya me veía camino al infierno. No, José María, en el infierno estamos, a ver si nos vamos de aquí con un Vicente, poquito de humor. Vicente también hacía bromas y tenía buen humor. Si es un buen humor, eleva, ¿no? La solemnidad, un buen humor puede ser solemne, ¿por qué no? Claro, Elevado. es que el buen humor o el humor es un modo en el que se expresa el amor y la inteligencia. O sea que bueno. Oye, pues Vicente cuando relata el contacto con su maestro, 3 contactos relata en el último libro, él remarca siempre, el maestro te agarra de la mano, te abraza, te habla, se alegra de que llegas, tal vez haga alguna broma, ¿no? Pero la solemnidad y la seriedad sigue estando presente. No hay por qué ser serio, por ser más serios somos más espirituales, ¿no? Al contrario. No, al contrario. es que realmente uno no es ninguna forma, uno es el ser que puede adoptar la forma que en cada momento convenga. O sea que eso es importante. Y me parece que tenemos que irnos al espacio de Los Ángeles, ¿no, Dani? Sí, me toca a mí Pues, presentarlo hoy y pues vamos allá. decirles lo que siempre les decimos, ¿no? Que el espacio de los ángeles fue creado para dar a conocer el mundo angélico, que es parte del triple proyecto jerárquico que fue presentado por Vicente Beltrán Anglada, y esperamos que este espacio, estos audios que nos prepara Marcela de Tucumán, nos sirva para adentrarnos en los mundos sutiles, conocer a sus moradores invisibles e ir vivenciando el destino de fraternidad que nos une a ellos, ¿no? Como decía yo antes, un mundo donde los seres humanos nos convertimos en maestros y vivimos en confraternidad con los ángeles, viéndolos, porque el desarrollo de los 3 chakras superiores permite el desarrollo de la clarividencia, como tenía Vicente, ¿no? Hoy, en el espacio de Los Ángeles, el tema es la fuerza mística del corazón, del libro Los Ángeles en la vida social humana. Así que vamos al audio, por favor. La idea expuesta hace siglos por Pablo
el apóstol iniciado cuando decía: el hombre es tal como piensa en su corazón, no mencionando aquí para nada a la mente como centro de las imaginaciones humanas, sino al corazón, el lugar sagrado en donde la justicia divina tiene su secreto santuario y desde donde evoca y ordena misteriosamente a las infinitas huestes débicas para que produzcan todos los ambientes necesarios para la correcta evolución del hombre, aun cuando al principio de este interesante tema clasificábamos a la imaginación como física, emocional o mental. No lo hacíamos en el sentido de conceptuarla como creaciones en cada uno de estos niveles, sino para establecer una diferencia de niveles entre los estados de conciencia humanos, es decir, entre grados de evolución espiritual dentro del conjunto planetario de la humanidad. De ahí que al considerar esotéricamente como neutra a la imaginación, la incluíamos dentro de un orden completamente nuevo desde el ángulo psicológico, es decir, de canalizadora de estados de conciencia humanos, siendo estos los que determinaban vía el corazón lo que técnicamente definimos como imaginaciones. Puedes leer estos párrafos en el libro de Vicente Beltrán Anglada, Los ángeles en la vida social humana, página 22. Mantra FM 91.9. Desde esta conciencia crística de unidad, de paz, de luz y de amor, dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen esas lecciones de la vida que están a nuestro lado y que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida. Y así, en el corazón y desde el corazón, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era, un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales, blanca, que simboliza sacrificio, un círculo dorado que representa el logo solar,
un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el Señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo, que también tiene una cruz de brazos iguales, blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Y con esta visualización vamos a decir el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del Cono Sur nos inspiren y ayuden. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz, y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Gracias, Marcela, por dirigir esta meditación. Hacemos el ritual de cierre rapidito, que ya no tenemos tiempo. Invitamos a todos a
a participar, que los viernes a las 9 horas de Argentina estamos recitando conjuntamente la gran invocación, cada uno en su país, en su ciudad, y sintonizándonos telepáticamente y recitando la gran invocación. Esta información está en español y en portugués en la página de Sabiduría Arcana. Y nos despedimos, Martina. Sí, diciéndoles que pueden solicitar tarjetas color gratuitas con el texto de la gran invocación desde la página de Sabiduría Arcana, buscan la tarjeta y ahí encuentran el link. Bueno, Dani, me parece que se acabó el programa. Luz, amor y voluntad o poder. ¿Qué estimula? Los 3 chakras de los que estamos hablando hoy, el ajna, el corazón y el coronario. Así que, adelante. Un abrazo fraterno para todos y mucho, mucho amor. Sigamos adelante.